bendiciones por obedecer o bendiciones por ser obedientes, aunque ahí la escritura nos habla en Deuteronomio, tiene un título que dice bendiciones a la obediencia, o maldiciones también puede decir ahí a la desobediencia. Vamos a leer para comenzar Deuteronomio 5:33, Deuteronomio 5:33. Y fíjense bien lo que dice: andad en todo tiempo, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Luego en Deuteronomio 6:18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Bueno, ahí fíjese, hay varios pasajes ahí donde te dice para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y si nosotros lo llevamos al Nuevo Testamento, también a los evangelios, hay varios requisitos para que nos vaya bien. Aun cuando nosotros ya estamos en la gracia, de todos modos tenemos que hacer algo para que nos vaya bien, ¿verdad? Las cosas cambian, o sea, por ejemplo, alguien dice las reglas cambian, pero en sí tenemos que hacer un trabajo, una labor para que nos vaya bien. Eh, y dice, debes de andar en los caminos de Jehová tu Dios para que te vaya bien. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Dios para que te vaya bien y para que entres en esa tierra prometida. A mí me encanta esto porque hay una promesa que nos va a ir bien, pero para que lleguemos a que nos vaya bien en todo, pues tenemos que ser obedientes. Hay muchas cosas que vamos a ver que cambian, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no cambia, lo que cambia es la manera de hacer las cosas o la manera de comportarnos, pues, diferente, ¿no? Deuteronomio 6:5 dice: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, a Dios, perdón, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Luego en Marcos 12:33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí ya nos está hablando en el Nuevo Testamento, pero está diciendo, el amarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo el entendimiento, es más que todos los holocaustos o sacrificios que podamos hacer. O sea, ya te está hablando ahí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, amarle a Él es más importante que el ofrecerle a Él un becerro o rociar la sangre o hacer algo de lo que Él mandaba hacer en el Antiguo Testamento. Pero para amar a Él y para amar al prójimo tiene que ver con acciones, no con sentimientos, como siempre se los he dicho. Tiene que ver, tenemos que demostrarle el amor para con Dios, y esto tiene que ver con obediencia, guardar sus mandamientos. En Mateo también 22:38-40 dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo tienes tu relación para con Dios? ¿Cómo tienes la relación para con tu prójimo? Dice, de aquí depende todo lo que tiene que ver con la ley, los mandamientos de la ley de Dios, y tiene que ver con todo lo que los profetas ya profetizaron acerca de nosotros, amando a Dios y amando al prójimo.
Aunque nosotros ya sabemos qué es lo que significa el amor a una persona y el amor al prójimo. Ahora, todos estos mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, preceptos que Dios nos manda, fíjese de que son para su pueblo, los dio para su pueblo Israel. Ahora, nosotros no somos israelitas así de nacimiento, pero somos israelitas por adopción. Entonces también es para nosotros, porque dice la Escritura, cuando llegamos a Cristo, dice la Escritura, ustedes que no eran pueblo, pero ya son pueblo de Dios. Ustedes que no eran hijos, pero ya son hijos, ¿verdad? Ustedes ahora ya tienen esa naturaleza donde ya no hay griego ni judío, ya no hay diferencia entre hombre, entre mujer. Cuando llegas a los pies de Cristo, adquieres la ciudadanía de Dios, eres conciudadano del reino de Dios, eres embajador del reino de Dios y varios nombres ahí que nos dice que somos soldados de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Pero, híjole, tenemos un gran problema nosotros, diferente al de los seres humanos comunes y corrientes, les voy a llamar, más corrientes que comunes, ¿no? Porque los demás ciudadanos del mundo o los seres humanos, ellos no les toca esto que nosotros vamos a ver ahorita, para ellos no es esto, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios, adquirimos varios calificativos de los que ya les mencioné, eh, que más que un simple nombre o un título de decir soy un rey y mi título está acá colgado en la pared, o soy un hijo de Dios y mi título está allá, más que nada es un oficio a desempeñar, es una actividad a desempeñar. O sea, Dios no nos ha hecho reyes y sacerdotes nada más por un simple nombre o un simple calificativo, sino que el rey, tú como ciudadano, como rey del reino de Dios, tienes una obligación que cumplir como rey. Y desde el principio dice, tú tienes que señorear sobre la tierra. Tienes que tomar la autoridad de rey que Dios te ha dado. Dice la autoridad para trabajar, para hacer una obra. Dice, mas vosotros sois pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anuncies, o sea, no es nada más como un título, sino tiene que ver con un oficio a desempeñar en todos los seres cristianos, por llamarlo así. Para los que no son hijos, que no son adquiridos, que no son pueblo escogido, que no son nación santa, pues son seres humanos que viven conforme a la corriente de este mundo, dice la Biblia, ¿no? Y no tienen mayor responsabilidad. Pero para nosotros hay ciertos privilegios o bendiciones que son exclusivamente para los que son hijos de Dios. Pero así como vienen esos privilegios y esas grandes bendiciones, vienen acompañados de ciertas responsabilidades que no son para todos los del mundo, ¿verdad? No son para todos, sino solamente para los que son pueblo de Dios, para los que son nación santa, para los que son ese pueblo escogido de Dios. Nada más. Y le voy a poner un ejemplo. Todos los seres de aquí humanos de Veracruz o los ciudadanos tienen responsabilidades. Tienen que pagar el agua, tienen que pagar luz, tenemos que pagar impuestos, tenemos que todos en común, sean cristianos o de cualquier religión o no crean en Dios, todos tienen una responsabilidad ante la autoridad. Pero nosotros tenemos doble responsabilidad, porque no solamente tengo que pagar impuestos, sino tengo una responsabilidad para con Dios. Esa responsabilidad para con Dios que vamos a ir viendo, que no la tienen todos.
No la tienen todos los seres humanos de, de guardar o de obedecer decretos de Dios, estatutos, preceptos, mandamientos y ordenanzas. Que fíjate, en la Biblia te vas a encontrar con que te dice, tienes que cumplir esta ordenanza, tienes que cumplir con este estatuto perpetuo por todas las generaciones que vienen después de ti. Y a veces la puedes utilizar, una ordenanza la puedes utilizar como un mandamiento. Amar a tu prójimo es una ordenanza. O lo puedes tener como un estatuto. O sea, le llama de diferente manera, pero ya en sí tiene un propósito diferente en varias partes de la escritura. Y lo vamos a ver. Y estos preceptos que vamos a ver son para nosotros, no son para las personas que no conocen de Cristo o que no son de Dios o que no tienen la salvación o que no tienen la vida eterna, que nosotros ya la tenemos. Normalmente nosotros, yo no sé si te ha tocado a ti que anhelas tener la vida de otra persona en algún momento de tu vida. Tal vez te ha sucedido como hijo de Dios, como a mí, o te ha sucedido cuando no eras hijo de Dios, pero como que se te antojaba algo de otra persona, incluso que no fuera cristiana. Tal vez tener su negocio, tener su dinero, tener su auto o tener la fama. No sé, tal vez se te antojaba tener eso. Y tal vez en un momento cuando llegaste a tenerlo, te diste cuenta que eso no te traía la felicidad, no te traía lo que tú pensabas que estaba viviendo la otra persona. A mí me tocó desde niño que yo siempre admiraba a los que traían sombrero charro y así. Aquí en Veracruz casi no hay, pero para mi pueblo hay muchas que traen su sombrero charro, sus chaparreras y todo eso, y traían su pistola, ¿no? Y así, y tenían dinero y tenían camionetas. Y yo ahí una vez me acuerdo que tenía yo como 8 años, porque desde chiquito me encantó ahí que la mecánica, ¿no? Y que aunque no aprendí casi nada, pero yo veía a los hombres llenos de aceite y a mí se me antojaba meterme abajo de un carro y estar así, me llamaba la atención, me gustaba esa vida. Entonces yo estaba limpiando un fierro ahí todo lleno yo porque de aceite y de todo eso, porque el primer día que fui, me mandaban a que cargara un fierro y yo me lo pasaba por la ropa para ensuciarme, para llegar todo lleno de aceite a mi casa y decir, ah, ya soy un mecánico. Llegaba yo como estopa, todo lleno de aceite, ¿no? Y ya en mi corta edad llegaba, no, es que yo soy mecánico. Cosas de la vida, ¿no? Pero llegaba un señor ahí y decía, y tenía dinero y tenía caballos y todo esto. Y yo le dije, yo cuando sea grande quiero ser como usted. Yo quiero tener caballos, yo quiero tener camionetas, yo quiero tener esto y esto y esto así. Y entonces el Señor me dijo, si yo pudiera cambiar todo, dejaría mi dinero, así como el famoso Chayano, dejaría mi religión, mi credo, dejaría todo por ti. O sea, él dijo, yo no me atrevería a estar mejor como tú, sin dinero y sin nada. Dice, por todos los problemas que tengo en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y así me lo dijo él y se me quedó bien grabado. A veces nosotros anhelamos a ser como los youtubers, ¿no? O los jóvenes, nosotros a veces no. Ay, es que él hace esto y que gana un montón de dinero y que la verdad, yo he escuchado muchas personas, incluso que quieren imitar a pastores que son youtubers, ¿no? Es que él tiene una iglesia grandota. Y por más que veo a esos pastores que hacen campañas y se esfuerzan, siempre tienen las mismas ovejas, ¿no?
Y yo digo, ¿por qué? Porque cada ser humano es único para con Dios. Cada ser humano tiene una dignidad, o sea, y hablo como hijos de Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios, Dios lo dignificó con algo. Primero lo ha dignificado porque lo ha hecho pueblo suyo, lo ha dignificado porque le ha dado autoridad y lo ha dignificado porque le ha dado la autoridad y le ha dado el ser ese rey, ese sacerdote, ese soldado de Jesús, y eso lo ha dignificado a él. Pero dentro de todo lo que le ha dignificado a los cristianos, les ha dignificado con un ministerio especial. Y dice, ese ministerio es para él y le va a hablar a multitudes en un estadio, pero para otro lo va a mandar a otro lugar donde como pueblo de Dios, como pueblo adquirido, lo ha dignificado para llevarlo a la cárcel, a los hospitales, a los de la calle. Y cada uno de nosotros ya somos dignos por lo que Dios nos ha dado. Y esa bendición que Él nos ha dado, tenemos que tomarla. Ayer Dios nos dio el gran privilegio que nos la pasamos en la Universidad de Amatlán todo el santo día mi esposa y yo. De verdad, mira, fue una hora de alabanza, fue una hora de prédica y otra hora de oración ahí, orar por los muchachos. Y luego de ahí nos fuimos a comer con ellos. Mira, yo veía a mi mujer contenta porque eh, nos invitaron a comer y yo la vi a ella sola sentada en una mesa, pues yo ya como me hablaron por allá, yo me fui a sentar con ella y ya estábamos los dos ahí, de pronto ya llegaron, ¿no? Yo veía a las mujeres que estaban platicando con mi esposa y las veía de pronto risa y risa. Y luego en otro ratito ya veía a las mujeres que estaban llore y llore. Pero digo, qué gran bendición que no la tienen tal vez otros, que Dios no los manda ahí. Pero ellos tienen el disfrutar, el gozar, el ser felices teniendo multitudes. Aunque ayer a nosotros sí se nos juntó mucha multitud, ¿verdad? Sí teníamos más de 100 o 200, no, como, sí, un buen de personas ayer, pero yo decía, ok, otros disfrutan cuando tienen 5,000 personas, pero yo estoy disfrutando con estar platicando con dos, tres muchachos ahí, que para ellos es algo impresionante. O sea, a veces quieren que estés ahí hasta que te quedes a dormir para poder platicar, convivir con alguien diferente, ¿no? Es algo que Dios nos ha dignificado, pero a cada uno de ustedes les ha dignificado con algo. La cosa es que lo descubran y que hagan lo que Dios les ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que debemos de cumplir con ordenanzas, mandamientos, estatutos y decretos que Él nos da. Como hijos de Dios, sí tenemos un trabajo arduo, más que todos, más que todos los seres humanos que usted se pueda encontrar en la tierra. Nosotros tenemos otro trabajo diferente. Cada nombramiento que Dios nos da es algo que tenemos que hacer. Cada calificativo, y aquí había unos de todos los que nos dio. Como hijos, tenemos una responsabilidad. Como escogidos, como perdonados, como nuevas criaturas, como libres. Y todo lo que dice aquí, nosotros tenemos una responsabilidad. Es algo que tenemos que desempeñar. Dice, somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes, somos luz del mundo, somos embajadores de Cristo, somos soldados, somos piedras vivas y somos edificio de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, todo eso Él dice que somos. Pero no es como cuando alguien dice, ya tengo una maestría en esto, de ahí no desempeña en eso,
nadie le va a decir nada. O sea, tú puedes tener 5 carreras y las leyes de aquí de la tierra no te van a decir, oye, pues si tú eres doctor en derecho, ¿por qué no te desempeñas como doctor en derecho, no? Te vamos a multar porque no lo haces. O tú tienes esta carrera de abogado, o tú tienes esta carrera de arquitecto y nunca van a llegar a tu casa. ¿Sabes qué? Búscalo porque no se está desempeñando como arquitecto, ni como ingeniero, ni como contador. Tienes que meterlo a la cárcel. Las leyes de aquí de la tierra no te dicen nada. Por eso le digo que usted y yo tenemos un arduo trabajo, porque todo lo que dice usted aquí, lo que usted puede ver que ha hecho Jesús en nosotros y el nombramiento y la autoridad que nos la ha dado con un propósito. No para colgar un título de pastor, maestro, evangelista, pastor o maestro, sino para que haga un trabajo, es un oficio. Incluso cuando dice, tú eres la luz del mundo, dice, y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, sino, dice, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Tú eres la sal de la tierra, pero como sal, tienes que ponerle ese sazón aquí a la tierra. Tú eres la sal de la tierra, pero no para que esté la sal inactiva. Tienes que ponerle sazón, tienes que ser diferente, tienes que dar testimonio. Para eso es. ¿Te das cuenta que los cristianos tenemos más trabajo? El discipulado no es para los de la calle. Dice, vayan, evangelicen, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. En lo particular, Dios nos mandó a hacer discípulos a la cárcel. También acá afuera lo hacemos, pero nos manda ahí, a todas las naciones. Deuteronomio 11:1 dice, llamarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No quiere decir que hoy o mañana. O sea, yo para lo que estudié, lo aproveché un tiempo en la escuela donde yo estuve, lo aproveché durante 15 años y ahí estuve. Y ahorita ya no estoy y nadie me reclama y nadie me dice, oye, ¿por qué ya no estás ahí? O en las refacciones que trabajaba, nadie me dice nada. Y no me van a meter a la cárcel por no vender refacciones. Pero aquí dice que esas ordenanzas, estatutos, decretos y sus mandamientos, dice, todos los días. Y primeramente las ordenanzas. ¿Por qué te habla de una ordenanza? Eso tiene un significado y una aplicación en hebreo. En hebreo, no lo voy a pronunciar bien, pero dice mispatim, que dice que son normas o prácticas que gobiernan la vida diaria de los israelitas. O sea, va a ser eh, para nosotros, porque acuérdese que ya somos pueblo de Dios. Y esto se refiere a la justicia y a la moralidad que tenemos como ciudadanos, como seres vivos, que también nos habla, ¿no? O sea, y aquí para nosotros ya tenemos esa responsabilidad de ser responsables para con la autoridad y para con todos los seres humanos. Y no tan solo, no te habla en conceptos, por decirlo así, de religión o de cristianismo, porque yo tengo que ser responsable con la autoridad sin que cosas que no tienen que ver con disipular a la autoridad o con disipular o hablarle del evangelio a la que le voy a pagar el agua o la luz o al que le tengo que pagar una multa o un impuesto. Pero se resume en que yo tengo que obedecer a la autoridad. Entonces, cuando te dice ahí que tienes que cumplir y obedecer una ordenanza de Dios, te está diciendo, a ver, tienes que pagarle los impuestos a la autoridad. Es que la autoridad es injusta, sí,
Cuando llegan con Pedro y le dicen, a ver, oiga, ¿que vuestro maestro no paga los impuestos? Y Pedro dice, sí. Y entonces Jesús le dice a Pedro, oye, ¿quiénes son los responsables de pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o los que son hijos de aquí? Y Pedro le dice, no, pues los extranjeros. Y bueno, Jesús le dice, lo que vamos a hacer es algo injusto, pero para no ofenderles, ve y echa tu anzuelo en el mar y vas a sacar un estatero. De ahí, paga los impuestos por ti y paga los impuestos por mí. O sea, no era responsabilidad de él, pero lo pagó. Y tal vez a ti se te haga injusto cuánto pagas de agua, cuánto pagas de luz, pero tienes que pagarlo. Ese es una, es lo que se refiere hasta cierto punto una ordenanza. Porque hay veces de que cumplimos con, entre comillas, con Dios y nos congregamos y adoramos a Dios, pero no le estamos cumpliendo al gobierno, estamos evadiendo impuestos. Ese es un ejemplo que pongo. Ahora, eh, estatutos. ¿Qué es un estatuto? En hebreo tiene un nombre, dice chukim, chukim. Normas que gobiernan la adoración y la práctica religiosa de los israelitas. Aquí tiene esta definición religiosa, pero para nosotros es una práctica cristiana, que lo que nosotros estamos haciendo. Se enfocan en tener una relación con Dios, entre Dios y su pueblo, y un ejemplo que puede ser la ley sobre la circuncisión y las leyes de los sacrificios y las fiestas solemnes. Ahora usted va a decir, pero ya estamos en el nuevo pacto. Sí, está bien, estamos en el nuevo pacto, pero la circuncisión sigue vigente. A ver, ¿sí o no? Sigue vigente. ¿Verdad que sí, Maggie? ¿Sigue vigente? Ahí está, lo acaba de decir Maggie. Te estoy diciendo que tiene diferente aplicación, pero sigue siendo lo mismo, ¿eh? La circuncisión, por eso dice en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, dice, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. O sea, un corazón diferente, un corazón transformado. No tenemos justificación para decir, es que eso era de la ley, hermano. Eso era del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya viene diferente, pero dice, circuncidaos, transforma tu corazón. Tienes que tener un corazón limpio, un corazón nuevo. Dice, pues el amor, el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón, de un corazón limpio, de una fe no fingida. Y por ahí nos lleva. O sea, ya no nos lleva a los sacrificios y a las fiestas. Pero ¿qué otra cosa puedes ver que no nos va a llevar? En aquel tiempo eran los sacrificios de toros, de machos cabríos, de borreguitos, de tórtolas, de palominos y de las fiestas anuales que se hacían como la Pascua. Pero ahora en este tiempo tenemos el bautismo también, que nos tenemos que bautizar. ¿Qué otra cosa? Participar de la cena del Señor. ¿Qué otra cosa? Ser discipulados, discipular, evangelizar, enseñar a otros. ¿Qué otra cosa podemos tener en el Nuevo Testamento? Los sacrificios, ahora ya es el ayuno también. En el Nuevo Testamento sigue vigente el ayuno. Y luego vienen los decretos. Dice, el decreto viene de una palabra en hebreo que tiene que ver con mit, mitzvot.
y te habla sobre mandamientos específicos de Dios que requieren obediencia. Es ahí cuando te habla de ciertos mandamientos que tienen un nombre, que es, que dice en hebreo es misbot o picudim, como de picudo. Pero esto te habla de ciertos mandamientos que en el Antiguo Testamento son 613 mandamientos, pero de unos que son cosas que son positivas, que dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que guardar los días estos de reposo y todo esto. Y otros son como 200 y tantos, no me acuerdo. Y otros que son 300 o 400, no, 300 y fracción, casi 400, perdón, más bien 400, como 400, así, ahí lo puede buscar. 400 son positivos que te dice que lo que tienes que hacer, pero otros 200 que les llaman los estudiosos negativos, que es cosas que tienes que dejar de hacer. ¿Sí me explico? O sea, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas... Por eso cuando nosotros fallamos en algo que no deberíamos de hacer, se le llama que es un pecado de comisión. Pero cuando fallamos y pecamos en contra de algo que teníamos que hacer, se le llama pecado de omisión, ¿verdad? Porque no hicimos algo que deberíamos de hacer. Y esto pues se resume en los 10 mandamientos que ya la mayoría de nosotros o todos conocemos. Ahora, los mandamientos. Aquí en los mandamientos te incluye todo lo que te dice desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Llámale como le llames, lo que te dice que dejes de hacer son mandamientos. Y en estos, pues se resumen las ordenanzas, los estatutos y los decretos. Por eso ¿cómo te lo puedo explicar? Aunque ya lo he dicho, pero para poderme dar a entender mejor, que a veces agarramos ciertas cosas nosotros o ciertas palabras como el decretar, pero que a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Y anteriormente lo hizo Yevir y lo hicimos porque no sabíamos. Es que decreto y voy a ponerle las manos a un carro y Dios me lo va a dar. Y es que decreto que este terreno va a ser para mí. Y el único que puede decretar es Dios, los mandamientos. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la escritura que no son gravosos los mandamientos de Dios. Nos cuesta trabajo, pero ¿por qué nos cuesta trabajo? La verdad no son gravosos. Dice que se resumen en dos, pero en amar a Dios y el amar al prójimo. Pero ¿por qué te habla de ordenanzas, estatutos, mandamientos y decretos? Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer algo malo a tu prójimo. Y si tú amas a Dios, pues tienes que obedecer lo que Dios te está diciendo. No le voy a robar, no le voy a mentir, no le voy a causar problemas a mi prójimo si yo lo amo. Ahora, esto nos lo dice en el Antiguo Testamento. Harás todo lo que yo te mande para que te salga bien, para que te vaya bien, para que tus días sean alargados y sea bendición para ti y tú seas bendición para otros. Pero nosotros podemos decir, es que todo es en el Antiguo Testamento. ¿Sabes?
que la única diferencia que hay es que en Cristo nos ha dado toda la autoridad y todo el poder para poder cumplir con el nuevo, con el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir, cumplió a través de nosotros. En el Nuevo Testamento hay 3 capítulos que yo siempre les digo, estúdialos y si puedes, apréndetelos. Porque si te aprendes estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, haz de cuenta que estás estudiando toda la ley. Debemos de estudiar todo lo de Deuteronomio, lo de Números, todo Levítico, y debemos de estudiarlo todo. Pero en estos 3 capítulos te está hablando Jesús acerca de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento en la ley. Y para mí es más difícil cumplir lo de Jesús que cumplir lo del Antiguo Testamento, fíjate. Ahora, dice, inicia el capítulo 5, fíjate, inicia el capítulo 5 de Mateo y yo considero que hasta el versículo 12 del capítulo 5, si tú lo vas leyendo ahí, hasta el verso 12 del capítulo 5, Jesús les empieza a hablar como toda una introducción del Antiguo Testamento. Así como yo les he hablado que para que te vaya bien y para que seas bendecido, Jesús les empieza a hablar y les dice la gran bendición que puedes tener, la gran bendición con todas esas bienaventuranzas que Él te habla. Te va a bendecir con gozo, doblemente feliz, dichoso, próspero, con esa gran bendición, si tú le vas siendo transformado o vas siendo identificado a través de esta introducción que él te da. Y te habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Y en esta introducción te dice, sí haces esto, ¿verdad? Felices y bendecidos los pacificadores, los que no le dan lugar a la rencilla y ese es un requisito. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ay, es que Señor, todo lo que toque la planta de mi pie, ese es un terreno ganado para Cristo, pero te está diciendo ahí, si eres manso. Y en todo te va poniendo al igual que en el Antiguo Testamento. Estás guardando estas ordenanzas de ser pobre en espíritu, de llorar, de dolerte por el pecado, de ser un hombre manso, apacible, con templanza y todo el carácter de Cristo. Y una que encierra todo este tipo de cosas y de vivir una vida santa, bienaventurados los de limpio corazón. Él les da esa introducción, pero luego les empieza a hablar en todo lo que tiene que ver ahí con la ley, y les dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, y una ciudad no se puede esconder si está asentada sobre un monte. Tu responsabilidad, si eres luz, no es para que te quedes apocado ahí, apachurrado, escondido, sino para que esa luz la muestres a todos los que están alrededor de ti. Y tú eres la sal de la tierra, pero si la sal, que es la sal, no sazona la comida, no le da sazón a la tierra, dice, no sirve para nada. En vano te estoy diciendo que seas la sal si no das sabor a la tierra. Dice, tienes que ponerle ese sazoncito donde no lo hay. Hay mucha gente que necesita que tú seas la sal y hay mucha gente que necesita que tú seas la luz del mundo. A veces yo les decía en una ocasión, como que a veces no nos damos cuenta. Y se lo decía a Omar cuando en las veces que hemos ido allá a la universidad, a la otra universidad, ¿verdad? De Perote, que le digo, fíjate, para nosotros a lo mejor nos acostumbramos a venir y como una rutina,
pero para ellos no, tienen ganas de platicar contigo, tienes ganas de que les dediques tiempo. Mira, comimos bien rico y hasta postre nos invitaron y un montón de comida ahí, hasta nieve nos dieron. O sea, dices tú, ellos tienen la necesidad, no, de verdad no les hace falta a muchos de ellos, a otros sí, pero no les hace falta que les lleves comida. Ellos exactamente otra comida, otros sí, y les llevamos a los que tienen y a los que no tienen. Es una manera de testificar, ¿no? Pero hay esas diferencias claves, que las ordenanzas se enfocan en la justicia y la moralidad, mientras que los estatutos se enfocan en la adoración y de practicar el cristianismo. Ahora, por eso tenemos que estar bien listos nosotros. Mira, yo digo bien listo, porque algo que para Dios puede ser una falta a la moral, para el mundo no puede ser esa falta de moral. Yo puedo tomar una decisión como ser humano y decir, bueno, me voy, me meto con otra mujer, y eso no es amoral tal vez o es amoral para el mundo, pero no recibo un problema de parte del mundo. Pues es su problema. Pero yo, como hijo de Dios, sí tengo un problema, ¿verdad? Hay muchas cosas que para el mundo pueden decir o para los que no conocen de Dios, no tienes mayor problema. Si no te congregas, tu jefe de trabajo le va a valer. Si no oras, a tu jefe de trabajo le vale, o a tus empleados o a tus vecinos. Si no lees la Biblia, a tu jefe de trabajo le vale. Si no disipulas, a tu jefe de trabajo le importa un comino, a tus compañeros, a tus vecinos, y es más, a muchos de nosotros, hasta nuestra familia, ¿no? Les vale. Pero con Dios sí tenemos tanta responsabilidad para con Él. Jesús le sigue diciendo ahí, enseguida de que les dice que son la luz del mundo, les dice, no piensen que he venido para quitarles la ley. Yo creo que desde aquellos tiempos ya vino Jesús y vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. No, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para eso, sino que vine a cumplir. Te vine a enseñar ese mandamiento que dice, ama a Dios, ya tu semejante y cumples con la ley y los profetas. Entonces dice, no vine a quitar eso, la ley y los profetas. Vine a enseñarles la manera de amarlos al prójimo y vine a enseñarles la manera de cumplir. Vine a cumplir. Dice, porque de cierto os digo, dice que nada pasará de esto, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante un mandamiento muy pequeño, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y de allí él te empieza a hablar las responsabilidades que tienes civiles. ¿Por qué digo civiles? Porque te está diciendo una relación que debes de tener con tus amigos, con tus enemigos, con tu familia, las responsabilidades que tienes ante Dios. Y todo esto, Él te lo va diciendo. Oyeron que fue dicho en la ley. Pero te digo que es más, para mí es más difícil con Jesús en lo personal, como Dios me lo ha mostrado a mí. Se escucharon que fue dicho, ¿verdad? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Y te hablo de un enojo extremo, donde ya te llenas de resentimiento contra esta persona, donde tu enojo es constante y no tratas de cambiar esa actitud que tienes para con tu hermano o para con aquella persona.
Dice, por tanto, cuando vengas y quieras ofrecer tu estatuto que tiene que ver con la adoración a Dios, porque acuérdate, esto tiene que ver con una ordenanza, lo que tienes que ver con las leyes de moralidad y ética entre el ser humano. Pero si tú vienes entonces ya a adorar a Dios, a ofrecerle un sacrificio, un holocausto, pero ahí te estás acordando y dices, híjole, tengo esto que no he podido arreglar con mi hermano. Dice, ve, ponte de acuerdo con tu adversario, arregla cuentas con él. Se da cuenta que en el mundo normal, si usted a- está enojado con una persona y mientras de que no le haga daño, no va a venir el presidente y le va a decir a mi esposa, señora, usted está guardando rencor en su corazón y tiene que pedirle perdón a su vecina. Déjenla que se enoje, que no le hable, o sea, no, nada más no se metan, no se golpeen, ¿no? Ah, pero para con Dios sí está, por eso le digo que está más difícil. Para con Dios no nos pide la circuncisión del prepucio, o sea, en la carne, pero nos pide el prepucio de nuestro corazón, circuncidarlo. Y sabe que en aquellos tiempos la circuncisión, señal del pacto. Ahora la señal del pacto es una vida transformada. Anteriormente, la Pascua era rociar en el dintel de ahí de las puertas la sangre del cordero. Ahora, dice la Escritura, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Entonces, tenemos que obedecer lo que dice Cristo. Y sigue diciendo ahí en todas ahí en Mateo 5, 6 y 7, si usted lo lee, le empieza a hablar acerca, acerca de cómo orar y acerca de el adulterio, acerca del divorcio, de los juramentos. Dice, escucharon que fue dicho no cometerás adulterio. Eso era en la ley. Pero ahora en la gracia, pero todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tenemos un gran beneficio que Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero así como tenemos privilegios en que ya tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos una vida nueva, tenemos el perdón de pecados, así tenemos un sinfín de responsabilidades en Cristo Jesús. A lo mejor anhelamos la vida de otra persona porque la vemos bien acomodada, pero ¿sabes qué? Tú tienes más que esa persona porque tú tienes la vida eterna, tú tienes la salvación, tú tienes algo que ellos no tienen. Dios te dio una dignidad que no les dio a ellos, que no les ha dado. No anhelemos ese tipo de vida porque Dios nos va a dar a cada uno lo que Él quiere. Él es soberano y Él nos da a cada quien como Él quiera. Él reparte de diferentes maneras como Él quiera. Pero lo que sí es que tenemos que darnos cuenta de que a veces no debemos de enfocarnos en una sola cosa, por muy buena que sea. Y hace 8 días yo se los decía. Yo equilibradamente trato de ir a la universidad ahí, pero también trato de no dejar la relación personal con Dios y con la familia y con el trabajo. Cada uno de nosotros, Dios está tratando con él de diferente manera. Pero lo que sí es que tenemos que estar conscientes de que tanto tenemos un compromiso con Dios de poder tener una relación con Él, pero también la tenemos con el ser humano, la tenemos con la autoridad, la tenemos con los que son nuestros amigos, pero también con los que son nuestros enemigos. Y no podemos saber a veces quiénes son
pues uno convive con todo tipo de personas. En la universidad convivimos con todo tipo, alumnos que tienen una calificación alta, con otros una calificación muy baja. Tampoco vamos a cuestionar calificaciones, pero lo tenemos que hacer. Más ni siquiera preguntamos qué calificación tienen, ¿verdad? Pero estamos con ellos, ¿verdad? Estamos con ellos y tú ahí donde tú estás, sea quien sea, tienes una responsabilidad, posiblemente nada más con tu familia, con tu esposo, con tus hijos o hijos, pero sé que tienes esa responsabilidad. Y vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel y estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque tu bondad se ha manifestado y yo te ruego, Padre, por esa gran bendición que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Esa gran bendición, Señor, por guardar tus ordenanzas, mandamientos, estatutos, decretos de tuyos, Padre. Yo te ruego que a cada uno de nosotros nos reveles por medio de tu palabra, Señor, en lo personal, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros y poderlo cumplir, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.